escogí como los que estaban encaminados específicamente a pueblos indígenas o que habían como nombres que no, o sea, que me sonaban que probablemente podrían ser comunidades indígenas, ¿sí? Porque estaba como, digamos, los manuales o formulaciones de proyectos, entonces estaban nombrados, digamos, por municipios o por materiales. Entonces, cuando yo veía como, bueno, este material no es tan común o de dónde será este material, pues ingresaba como al documento y miraba y efectivamente, pues algunos trataban de comunidades específicas. Entonces, básicamente, pues eso fue lo que hice. Encontré un título que se llama Las máscaras del carnaval como enlace pedagógico para el estímulo de la creatividad y la convivencia en el departamento del Atlántico. No está hablando nada específicamente pues de alguna etnia, pero pues me pareció interesante. Y en cuanto a lo que está planteando Stephanie, no sé, es que sí, es mucha información. Pues a ver, les recuerdo que el ejercicio que estábamos haciendo era conocer qué había en el repositorio. Sí. Y pues efectivamente el resultado que encontramos es que hay muchísimo, hay demasiado, o sea, es un mar de informes. Bueno, en mi caso, en el CENDAR hay principalmente informes, análisis de materiales, y bueno, hay varios tipos de informes, entre ellos diseño de producto con comunidades, mejora de producto en tales y tales grupos artesanales, encontré varios de joyeros y ceramistas, diseño de empaques para comercialización, caracterización de materia prima. Pues hay un montonón de... Sí, hay principalmente informes, son revistas, otros son, también encontré las memorias que también Steph tenía en revistas, que estaba la memoria de Encuentro de Saberes, pero del año 2016. Encontré, sí, muchos informes de diseño, sobre todo de diseño, bueno, de intervención de diseño. Había un informe bueno, el informe de Saberes del 2016 contemplaba 34 grupos étnicos en ese informe. Y pues efectivamente ya, digamos, fue en ese momento cuando empecé a pensar que nos toca ya iniciar la creación del modelo pedagógico, porque, pues sí, como lo señala Steph también, es más fácil como que ir al mar de conocimientos o de información que hay en Artesanías de Colombia, ya sabiendo qué queremos exactamente profundizar o caracterizar o mirar con detalle. Entonces, creo que sí podríamos, bueno, no sé si después de este pequeño como mini socialización de lo que más o menos hicimos, empezar a revisar lo que Steph sugería. Pues de hecho yo lo preparé pues porque pues fue una conversación que tuvimos antes de entrar a la mesa de trabajo contigo, que lo que yo había sentido un poco cuando yo miraba pues todo lo que estaba en el CENDAR, me había acordado del pedagógico que tuvo la Bauhaus, y teniendo en cuenta eso, que busqué el modelo pedagógico y pues, o sea, lo busqué porque yo lo tenía en mis cosas. Yo pues lo estudié en un libro que se llama El ABC de la Bauhaus. Pues lo busqué porque lo tenía entre mis archivos, pues lo hice yo en Corel a partir de los apuntes que hice del libro. La Bauhaus en su modelo de enseñanza tenía lo que ellos llamaban el Workbus, curso de primer año, y contemplaba este esquema que estamos viendo, en donde en la enseñanza preliminar se hacía se partía del centro. Como recordemos que la Bauhaus quería lograr la obra de arte total. En 1919 se crea este modelo pensando que debía poderse fusionar arquitectura e ingeniería en torno a proyectos capaces de mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, los profesores de la Bauhaus clasificaron cuáles eran los materiales
sobre los cuales debía tener conocimiento todo estudiante de la Bauhaus en su primer año y tener experiencias y tener ejercicios puntuales. Entonces, los materiales que ellos clasificaron fueron arcilla, vidrio, color, que en realidad pues no son materiales, sino más bien como el conjunto de pigmentos, pero pues el color, bueno, entendido en su aspecto psicológico, bueno, es bastante, digamos, aparece color aunque no sea un material como tal, sino más bien como un tema muy grande. Tejidos, piedra, madera y metal. Eran los materiales que todo estudiante debía conocer en el primer año, de los cuales tenía que saber su conformación, tenía que saber su comportamiento y tenía que realizar ejercicios. El desarrollo del conocimiento en torno a esos materiales tenía estas reflexiones teóricas, históricas, que aparecen ahí, los cuales son teoría de los materiales y utensilios, estudio de la naturaleza, teoría de los materiales, teoría de espacio, composición, color, teorías de las construcciones y representación. Entonces, cuando yo vi que para poder conocer el Sendar existían 831 archivos, dije, bueno, lo mejor sería, teniendo en cuenta que lo que nosotras queremos es enseñar la educación artística desde un punto de vista pluriétnico y multicultural, lo mejor que podemos hacer es crear también un esquema, el modelo pedagógico, de pronto retomando algo de lo que está acá o justamente rechazando parte de lo que está acá o bueno, no sé, pero también haciendo como una, digamos, poniendo en el centro qué es lo que queremos lograr en las personas cuando hablamos del tema y después empezar a desglosar un poco como lo que está acá y teniendo en cuenta que esta enseñanza, esto que está acá, para ellos contemplaban un año entero y capacitaban a los estudiantes en los diferentes oficios y de hecho, aunque bueno, pues eso es algo particular, en Alemania tú no puedes estudiar un arte sin antes haber hecho un año de oficio, ¿sí? De algún oficio, ya sea metales, ya sea maderas, y por eso es que esa es una de las razones, entre paréntesis, por las cuales los artistas alemanes son tan buenos con relación a los artistas plásticos de otras regiones. Entonces, yo no sé si valdría la pena de pronto aventurarnos el día de hoy a intentar hacer un primer boceto de ese modelo pedagógico. ¿Ustedes qué opinan? Sí, bueno, cuando están hablando de lo que, como de la lectura general que hizo Mayra de Sendar, por ejemplo, yo, digamos que también encontré dos puntos como repetitivos dentro de los documentos. Bueno, no les voy a compartir, pero les cuento. Bueno, entonces estaba, bueno, cómo se buscaba. Yo les había contado que dentro de monografías estaba cartillas, manuales, otros documentos, revistas y otros dos. Formulación de proyectos y planes de manejo. ¿Cómo se buscaba o cuáles eran como las categorías o las posibilidades de búsqueda ahí? Y entonces les estaba contando que estaban las cartillas, que básicamente era como la exposición de los procedimientos. Entonces aquí va, que hay dos cosas repetitivas, que son las técnicas y procedimientos y los materiales. Digamos que esas dos o tres conceptos están repetitivamente en todas las categorías, son las categorías de monografía, tanto en cartillas como en manuales, porque básicamente están como enfocados igual que proyectos a cómo mejorar como la parte técnica del procesamiento tanto de los materiales como de la artesanía en específico. Bueno, entonces aquí habían como algunos títulos específicamente hablando de comunidades. Por ejemplo, aquí hay un montón, dice como kilómetro 6, kilómetro 5, kilómetro 11, o sea, cada tantos kilómetros hacen cosas distintas en esas cartillas, ¿no? O hay agrupaciones, asentamientos distintos. Igual aquí en las cartillas, que es, como ya les decía, más expositivo, pero todo es encaminado a esas tres cosas que les digo, técnicas, materiales y procedimientos. Igual en revistas, no. En otros documentos están seminarios, bueno,
seminarios y ferias también como artesanales de distintas etnias. Igual los documentos están también encaminados como hacia, ya habíamos dicho, la comercialización, obviamente, pero en estas categorías que revisé está eso. Entonces, no sé, es decir, estaría de acuerdo con lo que está diciendo Mayra, que hay un vínculo entre técnica y material, que podríamos pensar en ese enfoque o en ese modelo pedagógico que se plantearía, pero no sé cómo. Pues a mí se me ocurre que podríamos intentar hacer un inventario de los materiales que aparecen en las publicaciones. Pues, sí, por ejemplo, esta madera que es el palo ¿qué? Palo sangre. Sí. Bueno, también está por materiales, esta madera, están las cañas, están las modelado. Es que yo leí también en el justamente de las materias primas, pues fue muy interesante, tomé muchas notas, demasiadas notas, pero también ¿qué aparecen? Leí que justamente pues categorizan bastante las cosas, pero por ejemplo lo que utilizan así de los productos que salen de las manos de los artesanos, digamos, lo categorizan en el producto vegetal, el producto animal, el producto mineral y el producto industrial. Espérate otra vez, producto vegetal, animal, mineral e industrial. Y hay un montón de categorías también, porque en lo vegetal están los productos que encuentran de forma natural, que crecen en el entorno de la persona, pero también están los cultivos que por ejemplo, intentaron, porque ese artículo hablaba mucho de proyectos pues como la palabra es muy de moda, pero de sostenibilidad, ¿no? Y de unas normas o de unos proyectos que iban dentro de algo que llamaron la economía verde, ¿sí? Que estaba muy ligada también al trabajo de los artesanos, porque hay una cantidad de factores que los artesanos, que hacen que los artesanos puedan trabajar bien o no, bien remunerados o no, porque a veces hay escasez de materia prima. Entonces, pues básicamente leí también importante que cada comunidad, o sea, lo que estaban haciendo en parte con Artesanías de Colombia, son favorecer como el autocontrol, ¿sí? O sea, que las comunidades mismas puedan desarrollar sus materiales. Sus materiales y sus propias organizaciones para sacar los productos, porque han visto que a nivel institucional ha sido un fracaso total, que las cosas se acaban por falta de presupuesto o por falta de continuidad, ¿sí? Entonces todo esto ha fallado. Entonces desde algunos años están realmente ¿Ese texto de qué año es? Es del 2018 y es una investigación que se hizo entre el 2016 y 2018. Y entonces, no, hay una cantidad de cosas interesantes. Por ejemplo, ellos hacían esa clasificación vegetal, animal, mineral, industrial, pero estaba definida. ¿A qué llaman industrial? Sí, está dentro, yo no copié todo, pero de memoria vegetal, pues te decía, hay recursos naturales entorno, y los que están pues de cultivo. Sí. ¿Qué es los cultivos que ya existían o que intentaron en cierta población implementar específicamente para tener la materia prima para los artesanos, pero en uno de estos, porque hay varios casos,
en el caso de no sé qué planta, no funcionó muy bien porque el problema es que dividen demasiado en el imaginario social, se divide demasiado el trabajo del campo y la recolección del trabajo del artesano. Y entonces lo que quisieron implementar en un pueblo específico es hacer los cultivos, pero para que los artesanos mismos pudieran sí, hacer el cultivo, recolectar y eso, pero los artesanos no estaban tanto de acuerdo y a veces era más sencillo para ellos ir a otro pueblo para recoger no sé, el trigo o no sé qué cosa, plantas, la palma para sus trabajos. Entonces, vegetal es eso. Animal no dijeron, yo creo, pero debe ser plumas, cosas así, o sea, cosas de los Lana, animales. cuero. Sí, claro, lana y cosas Cuero, así. cachos. Sí, cuero, sí, ya he dicho. Mineral, pues todas las rocas, bueno, el arcilla. cobre, el oro, la arcilla, sí. Y pues industrial, evidentemente, pues como a veces compran directamente la tela, ¿sí? De otra, o sea, no es que procesan ellos, los artesanos, la tela, sino que la compran, o sea, productos industriales, o como decías el otro día, de tener las agujas, en vez de fabricarlas, pues las compran, cosas así. Pero decía que en 2016, 83% de las materias primas para las artesanías son de origen natural, pues debido a la biodiversidad que hay acá, y que sacaban para todas las cestería y todo eso, 114 especies de plantas. 114. Sí, especies de plantas. Pero entonces hay mucha, sí, es que hay mucha, o sea, hay muchos, o sea, intentan hacer programas locales para que todos puedan, para que se reconociera todo el recorrido, o sea, todos los escalones, digamos, de la profesión. O sea, la planta, cómo se cultiva, dónde se coge para no extinguir las plantas, etcétera. Luego, quién va a recolectar y la regulación de las recolectas, porque una anécdota última, pero leí que a veces no llegaban, o sea, hay recolectores que están tan mal pagados que a veces cuando se les propone otro trabajo, pues cogen el otro trabajo. Entonces es muy irregular la llegada de ciertas materias primas que hay que ir a buscar muy lejos en la montaña, en la selva, no sé dónde. Entonces, cuando llega está bien, la reparten entre los artesanos, pero a veces no hay suficiente para todos los artesanos para trabajar, entonces es un problema. O a veces, no sé, el recolector pues no se le dio la gana ir a recolectar porque se le salió un trabajo de, no sé, vender dulce, no sé, estoy inventando. Vender alcohol en la feria. Sí, por ejemplo, que les da más porque es tan poquito lo que ganan con eso que no hay regularidad y entonces hay una falta enorme de organización social para que esto funcione bien y que todos los pues actores de esto de la cadena de producción, de la cadena estén remunerados a su justo precio y esas cosas. Entonces, pues apuntaban así algunos problemas y algunas cosas que se habían solucionado. Por ejemplo, en el caso de una planta que se llama huerregüe, ¿sí? Sí. Pues hubo muchas iniciativas locales justamente de esto y además educaron, así es, también educar a las personas sobre las plantas, hicieron video, material de apoyo a la comunidad para que
Sí, para claro. buscar el abastecimiento de los productos. Pero todo esto está dentro también de un contexto de, decían, nombraban el abandono del campo, la seguridad alimenticia, la violencia, el orden público, etc. Pues, o sea, es difícil Sí. implementar. Hay casos que dicen que lo han logrado poco a poco, pero de resto sigue pues, un problema y se añaden otros problemas. Sí. Y es, o tanto a nivel social, económico, como a nivel de recursos naturales, la gestión de los recursos naturales. Bueno, era muy interesante de todo, pero no sé a dónde iba con esto, me perdí. Sí, te pierdes muy fácil. Me perdí, pero sí, Ya, porque ya no te decías de preocupes, yo te nombrar, encuentro. no, decías de nombrar los materiales que había. O sea, los materiales empleados o de pronto las familias, como decías, Angélica, la madera, sí, como la madera, las plantas, las rocas. Ah, y también lo ilegal hace que hay problemas también porque hay mucha extracción ilegal de Claro. minerales. De todo, de animales. Ah, también de animal. Pues sí, Pero yo creo o sea, que, digamos, ese tema, pues si bien debemos estar informadas y conocer para cuando se hagan debates ya en los talleres, creo que es un tema, secundario. pues es como un as bajo la manga cuando se amplíe el tema, Sí, claro. Sí. pero no puede ser pues un tema tratado en un primer momento con los jóvenes. Sí, sí, Porque claro. entonces no, Sí. digamos, entrar directamente a todos los problemas sin que ellos sepan en realidad en qué consisten los valores, No. pues No, justamente se sería vuelve describir efectivamente, pues como decía Angélica, pues los recursos que existen, que es por ser un país ¿sí? tan diverso, también no es solamente multicultural y pluriétnico, sino que justamente también con esto iba la diversidad de geografía, la diversidad en que entonces uno puede entrar así fácilmente a lo que desarrolla como arte o artesanía cada comunidad, ¿no? Porque es una diversidad un poco global, no solo de las personas, sino de pues, las personas y su entorno. Por eso hay tantas Bueno, etnias. ¿puedo decir algo? Eh, cuando Stephanie está contando eso, yo pienso un poquitico en mis clases y sí. es que yo también empiezo a hablar de los pisos térmicos y el medio ambiente y de las formas del paisaje. Y ahora estoy viendo aquí un libro y entonces estamos hablando de unos materiales, estamos hablando de una técnica y Stephanie nos está hablando de una historia, no sé, como que subyace detrás de la técnica y de una historia de la elaboración de un producto. Y aquí hay una cuestión que dice como que habla de los mejoramientos de los componentes curriculares. Y entonces dice, o trae varios momentos, trae 4 momentos, y es entender, comprender, aprender, que es hacer o saber hacer, saber convivir, y emprender. Sí. Y ese Espérate, ¿de dónde entender sacas eso? esto de un libro que se llama Estrategias de Mejoramiento de Componentes Curriculares en la Educación Artística. Estrategias de mejoramiento de componentes curriculares. Componentes Curriculares. curriculares, ¿sí? Sí, ahí no dice nada más, y luego dice artística. Artística. Año editorial. Los 3 editores. 3 editores. Los 3 editores. Ah, los 3. Año. 2010, impreso 2017, espera a ver. Sí, 2017. 2017, ciudad. Cali. Cali.
¿Y es el gobierno? No. No. No es ministerio ni nada. No. Y entonces ahí dice que... Y entonces dice, dentro de las estrategias de mejoramiento de los componentes curriculares, aquí estoy mirando de manera rápida, ¿no? Hay 4 momentos, y dice entender, comprender, aprender y emprender. Ahora otra vez, entender, comprender, comprender, aprender y emprender. y emprender. ¿Y cómo las explican? ¿Qué significan? Bueno, les voy a hacer una lectura. Dice, emprender permite generar un adecuado ambiente de aprendizaje donde se determinará claramente la motivación y el propósito. En esta etapa se define la pregunta problemática. Comprender, entre paréntesis, saber. Pero espérate, o sea, no es en ese orden que nos lo diste, simplemente el entender, comprender, aprender, emprender. No son fases. Están en ese orden. Entender, comprender, aprender y emprender. Pero ¿empezaste por emprender o entender? Entender es la primera. ¿Generar ambiente de aprendizaje es entender? Sí, señora. Ah, yo te entendí, emprender. O sea, pero esos momentos son de la actividad pedagógica, o sea, de la actividad del docente. ¿Sí? ¿Son 4 momentos de qué? De los procesos de enseñanza-aprendizaje. De los procesos de enseñanza aprendizaje. En profesores. Sí, señora. Ajá, generar el ambiente de aprendizaje, sí. Entonces, bueno, ¿continúo o...? Sí, sí, sí. Entonces estábamos en comprender, que era saber. Desarrolla las habilidades de pensamiento como recordar, interpretar y explicar. El docente desarrolla 2 aspectos en esta etapa, la conceptualización y la contextualización. Esta describe la importancia de recordar. Interpretar y explicar. Ajá. Repito, dice comprender, desarrolla las habilidades de pensamiento como recordar, interpretar y explicar. El docente desarrolla 2 aspectos en esta etapa, la conceptualización y la contextualización. Es que a mí siempre me gusta, vuelvo a Stephanie, y es que también yo siempre, no sé, siempre trato, o no sé por qué motivo, termino dando contextos y ese tipo de historias. Enseguida viene aprender. Dice saber hacer o saber convivir. Desarrolla las habilidades de pensamiento. Aplicar y analizar, teniendo en cuenta la aplicación y la producción. Pues el momento de hacer, ¿no? Básicamente. Y emprender. Dice, evidencia un producto. Desarrolla las habilidades de pensamiento, evaluar y crear mediante la investigación y gestión de proyectos. Bueno, eso es algo de lo que dice acá. ¿Desarrollar qué? Las habilidades de pensamiento, evaluar y crear mediante la investigación y gestión de proyectos.
Ujú. Ya estaba viendo eso y justo entonces ya lo que les decía era eso, cuando Stephanie estaba hablando un poco del contexto dijimos, bueno, ¿cómo llegamos ahí? Pienso que igual sí podría estar en alguna de las etapas que vayamos a plantear, pues. Pero como decía Mayra, no será como que lo primero, o no sé, que se le va a decir a los chicos. Sí, no, no será lo primero. Pues, Pero de hecho, sí. yo le decía a Steph esta tarde que, o sea, el solo hecho de explicarle que Colombia es un país pluriétnico y multicultural, ya, o sea, solo enseñar eso ya es complejísimo y es una parte importante a la que le debemos dedicar un montón de energía, porque traducir eso a metáforas comprensibles por personas de 12 años es un trabajo de digestión ya importante, o sea, sí, o sea, digamos, para nosotras, incluso a nuestra edad ya tan viejas y todo, igual es complejo entender las cosas. No, ¿Cómo será para, no, para nada. pues, por ejemplo, decir que la sola comprensión de que la Constitución Política de Colombia existe y qué es una constitución y por qué es importante y por qué se habla de eso en el artículo 7, ya solo eso es como 2 horas de charla con chicos y de trabajo, eh, ¿no? Como poder llegar a una síntesis de la información tal que podamos vivir con ellos los 4 aspectos de la psicopedagogía de juventudes, ya es un montón de trabajo. Pero tengo ahora una pregunta. Ay, pero yo solo hago preguntas, pero bueno. Es que, por ejemplo, eso de la Constitución iría, o sea, sé que obviamente tiene relación, pero, por ejemplo, si es en una institución educativa donde se trabaje como por proyectos pedagógicos o, bueno, qué sé yo, como interdisciplinariamente, Sí. digamos que eso le correspondería básicamente a sociales. Sí, pero habría que hacer una contextualización desde el tema de las artes. Es decir, o sea, digamos, el profesor de ciencias sociales les explica las partes de la Constitución, les explica, pero el hecho de que los bienes culturales de la educación artística tengan que ser contemplados desde una mirada pluriétnica y multicultural está en el hecho de que el país, por constitución política, pero además por realidad social, es pluriétnico y multicultural. O sea, no, digamos, no necesariamente entrar en profundidad en los aspectos de la Constitución, pero sí ayudar a pensar desde esos datos que ellos reciben en las ciencias sociales y realimentarlos o retroalimentarlos desde las artes plásticas, así como contextualizar. Digamos, porque lo que yo he notado es que uno también confía mucho como en las puentes que los estudiantes podrían hacer entre los temas, pero lo que yo he visto es que efectivamente ellos no necesariamente los hacen y la información queda muy fragmentada. Sí, eso es cierto. Entonces, de alguna forma, de hecho, animarlos a que eso que están adquiriendo en la clase de ciencias sociales, hay muchas lentes para mirarlos, muchas lupas de análisis, y una de ellas puede ser las artes. Entonces, por eso sí vale la pena que nosotras creemos en el material didáctico una entrada blanda al tema de la Constitución, pero con el único fin de ayudarlos a ubicarse a ellos, así como ubicarse en el tema de lo que es el país, pues digamos, lo que es una constitución política. ¿Tú sabes lo que significa la palabra político? La palabra. La palabra política. Entre las... No vale que busques en Google. A ver, ¿qué concepción tengo de lo político? No, la palabra política.
No podría dar una definición. Es que la palabra como tal hace alusión, por un lado, pues al sistema de construcción de personajes que se dedican a, pero por otro lado la palabra como tal significa diseño de futuros realizables. Digamos, cuando uno dice que va a implementar una política, está diciendo que va a implementar un diseño para la construcción de un futuro posible, ¿sí? Y por eso las políticas normalmente tienen de la mano unos recursos y unos estudios previos, porque pues justamente se está implementando un diseño. Entonces, cuando existió la Constitución Política de Colombia, fue como crear un esqueleto capaz de diseñar un futuro posible para una nación que existe. Y eso es parte de lo que hay que aprender como a señalarles también a los niños, ¿sí? O sea, un poco desglosar, bueno, la palabra constituir como tal, qué significa fundar, y ya de ahí lo que sucede con esa constitución política es finalmente que nos exige a todos como colombianos en varios artículos justamente conocer y comprender los bienes culturales de la nación, porque es parte de ese diseño de un futuro que requiere la nación. O sea, todos los colombianos tenemos que saber que el país es pluriétnico y multicultural, pero que además tiene unos bienes culturales dentro de esa realidad pluriétnica y multicultural. Entonces, y está dicho, sí, entonces como por eso sí es importante, si bien lo que te señalo, no profundizar desde el punto de vista de las ciencias sociales, es sí ayudarles a los niños a reubicarse en el tema desde un punto de vista que les permita comprender todos los temas de manera articulada. Sí. Ok. Me parece muy complicado ese texto, el que nos señalas de las estrategias de mejoramiento de componentes curriculares. ¿Porque te dan algunos ejemplos? No. Ejemplos, bueno, viene básicamente como algunas sugerencias para el trabajo por periodos, básicamente. O sea, solo retoman el texto del Ministerio de Cultura del año 2005 de Bitácora del Patrimonio, en donde dan unas pautas. Yo tenía esas diapositivas. Que sí, que hablan por periodos. De hecho está en el... Por periodos escolares. No sé. Por ciclos. Sí. ¿Sí? Escolares. Creí que por periodos. Sí, yo dije, no, creo que no estamos hablando de lo mismo. Ciclos, se llaman ciclos. ¿Información de los ciclos? Pero ciclos con ciclos, pero no sé si con ciclos se refieren a básica, media, ¿eso se refieren a ciclos? No, los ciclos tienen que ver la división por edades teniendo en cuenta las capacidades cognitivas de los grupos a los que están dirigidos los procesos de enseñanza. El ministerio tiene, ¿cuántos son? Es que es un tema que no reviso hace mucho tiempo y lo tengo. Lo peor es que como tomé apuntes digitales se me borronean en la cabeza. ¿Pero a partir de edades? Sí, de los 0 a los 3, de los 3 a los 5, de los 5 a los 7, De la división de la infancia, la primera infancia. Sí, pues en realidad eso es una copia de lo que hicieron en Francia, pero... pero no sé cómo decirles que viene este libro, porque, a ver, es que no sé cómo decirles cómo viene este libro. Es decir, los periodos escolares son como, no sé cómo ustedes, o sea, no sé cómo lo entenderán o lo conocerán. Los periodos escolares es como en los semestres en la universidad, ¿cierto? Primer semestre, segundo semestre, en este caso es primer periodo, segundo periodo, tercer periodo, cuarto periodo de cada grado. Entonces, primer periodo... Por periodos en cada grado. Ajá. Entonces, pongámosle, nosotros en el colegio tenemos 3 periodos, en la mayoría de colegios tienen 4, pero bueno, no sé, aquí hay 3. El primer periodo va de febrero a
febrero, marzo, abril, creo que hasta mayo. El segundo periodo va de junio a finales de agosto y el tercer periodo va de septiembre a diciembre. Esos son los periodos en la escuela, pues ahí en el colegio. Y aquí lo que viene en este documento son como los temas, los posibles temas que se pueden ver en cada grado, en cada momento del año. En cada grado. Básicamente. Ajá. Entonces, digamos como que primer grado que pueden ver de enero a mayo, que pueden ver de mayo a septiembre y que pueden ver de septiembre a diciembre, ¿cierto? Que Y son por los ejemplo, a ver. ¿Lo tienes impreso o PDF? Impreso. Uh-huh. Entonces, bueno, por ejemplo, pues sabemos que, digamos que en las planeaciones académicas no vienen solamente los temas, sino los desempeños, las competencias y eso. Entonces acá dice, por ejemplo, ¿qué grado miramos? Está acá de primero a 11º. El 11. Miremos 11º. Entonces dice esto, ¿qué periodo es? Segundo periodo. Entonces dice grado 11º, ya se me olvidó porque les estaba hablando de esto, pero bueno. Dice grado 11º, desempeños. Analizo y critico los lenguajes visuales y su influencia en la cultura. Reconozco las características del lenguaje visual, contenido en textos y medios de comunicación. Aprecio con sentido estético las diferentes expresiones artísticas. Creo de manera artística obras empleando los elementos del lenguaje visual. Expreso mi posición personal a partir de la observación de obras visuales. Esos son los desempeños. Sí. Sí los conocía. Todo está detallado. ¿Aló? ¿De qué edad a qué edad ¿Aló? está? ¿Aló? Está así. Angélica. Hola, sí, ahí hasta qué parte me escucharon, no sé cómo me silencié. Bueno, les estaba contando de los temas. Entonces en los temas decía como expresión del lenguaje visual, características artísticas y elementos lingüísticos visuales, antropología de la imagen, tatús, grafitis, piercings y taller de creación artística y exposición. Entonces, pues, ¿por qué les estaba contando esto? Sí, porque te pedí que nos hablaras del grado 11 para entender un poco la división por ciclos. El contenido de las... Pero ¿eso qué significa? O sea, que eso que nos leíste, ¿qué? Pues digamos que son como las orientaciones o las pautas que propone el texto. Sí, por eso. ¿Y tú cómo los trabajas? ¿Los has trabajado o no? Algunas cosas las tomo, pero pues, casi siempre todo lo tomo de las orientaciones y los lineamientos. Porque como ven los temas ahí, digamos que son relativamente amplios. Pues es que son totalmente abstractos. Y eso que este libro es definido, hay otros que son más amplios y no es como que bueno. Pero es raro porque yo lo que no entiendo es que hay lineamientos, ¿se llama así? Sí. Lineamientos curriculares que te vienen evidentemente del Ministerio de Cultura o de Educación. De educación. Pero ese libro propone como un poco otras estrategias. No, están en consonancia realmente. Sí. Sí, es los lineamientos, pues por lo menos la última vez que leí los de la Secretaría Distrital, era un poco igual a lo que leyó Angélica, pero era para los colegios del distrito de Bogotá, se supone. O sea, eso no es válido para todas las escuelas de mismo nivel de toda Colombia. O sea, no, peor es que sí. Sí, yo tengo entendido que las orientaciones y los lineamientos son a nivel nacional. Sí, a nivel nacional. Sí, lo único es que el documento que yo leí era la cartilla que sacó la Secretaría Distrital para Bogotá. No la conozco. O sea, mi fuente fue esa, pero yo sé. Sí, pero eso de pronto es que retomó los lineamientos curriculares nacionales y sacaron un documento para distribuir
a los docentes. Pues yo no sé qué tan Bogotá, enterada algo así, estés, Angélica, no sé si nos puedas, porque mira que, o sea, yo sé que existían unos lineamientos curriculares antes de Cecilia Vélez White, es decir, año 2015, y existieron unos después de ella, y que el recorte que ella hizo fue monumental. O sea, básicamente artes plásticas se redujo a lo que llaman el componente comunicativo y a ejercicios de diseño gráfico. No sé si percibes lo mismo o no, o cómo lo percibes tú, o cómo Sí, lo... básicamente. Pues lo que pasa es que, bueno, no sé, los lineamientos curriculares, digamos, lo que me acuerdo en ese momento, habla de, digamos, como que de la apreciación estética, de la importancia en general de las artes en la educación, pero al momento de decir, venga, usted en este grado en artes plásticas debería hacer esto, volvemos a la ambigüedad. al hueco, sí. el vacío absoluto. Es que además yo conozco personas que han trabajado para crear eso. Les pagan un montonón de plata y son personas recién egresadas o algo así que son amigos conocidos del ministro, vainas así, y les pagan por hacer esos documentos, pero esa gente finalmente no sabe nada de pedagogía, no sabe nada de educación, no sabe nada de historia de Colombia, entonces por eso es que hacen esos documentos así todos un poco abstractos, un poco que suenan chévere, pero a la final no están diciendo mayor cosa. Entonces ese es el problema de nuestros lineamientos curriculares, que nos rigen desde el año 97, porque además es la historia que se repite desde el 97, desde la primera vez que hicieron unos lineamientos curriculares para la educación artística. Mayra, ¿me recuerda, por favor, cuáles? Yo toda mi vida pensé que solo habían unos. ¿Qué? ¿Cuáles fueron los lineamientos curriculares, los primeros y los segundos? Que me estaba diciendo que primero habían unos y luego habían otros. Los primeros se habían publicado en 1997 por parte del Ministerio de Cultura. Pues se supone, se llamaba Ápera. Sí, se llamaba... ¿Cómo se llama? A ver, me tocaría revisar. Pues yo sé que hay un documento del 97 que es el que yo reviso con cierta frecuencia, que es del Ministerio de Educación. Creo que se llama así, lineamientos curriculares, pero ahora estoy dudando, me tocaría volver a revisar el título. Y unos que salieron en el año 2015, creo que fue, una cartilla que salió publicada por la editorial Magisterio. No sé si la... Es que yo recuerdo que yo tenía una impresa, pero no la tengo aquí, la tengo en Bogotá. Y tengo esta que les voy a dejar aquí, que es el que reviso constantemente. Pero ahora entonces entré en la duda porque toda mi vida pensé que era la misma. ¿Cómo así? Es decir, tengo una impresa que no la tengo aquí y era como la que yo había... No lo veo. No, les voy a poner el archivo, bueno, sí, puede ser el enlace o el archivo. ¿Cuál? A ver. El archivo. Es que todos esos temas los tengo muy borrosos en mi memoria porque los revisé en el año 2007 y fue a propósito de mi ingreso a la pedagógica y me tocaría, pues de hecho voy a buscar la libreta donde están mis apuntes porque así no me acuerdo mucho. De pronto sí tengo tengo anotado cuál fue el documento que leí en el 2007. Y ahora lo que me faltaría, si encuentro el título del 2007, es ¿cuál fue el documento del 2015? Ay, Dios mío. Licenciatura Artes Visuales. No, no pudo haber sido en el 2015, o sea que el que yo tenía era el anterior, porque yo entré al pregrado en el 2009 y ya estaba el documento. Entonces tiene que ser el del Ministerio de Educación. El Ministerio, espérate. A mí me parecía que eso era de Magisterio, pero ya no estoy segura. Espérate, yo
Primer semestre. Creo que esta no es la libreta. Ah, sí, aquí está. Propuesta de secuencia, Educación Plástica y Visual, Ministerio de Educación y Ciencia, Editorial Escuela. Ah, pero perdona, este es español. Madrid, 1993. Espérate, encuentro el de Colombia. Oh my God. Documentos. Yes. ¿No se me hace el link? No. No les voy a poner el PDF, pero no lo puedo pintar acá. Ministerio de Cultura, Dirección de Patrimonio, reunión, planeación, agenda de patrimonio. Líneas de acción, ejes temáticos. Primer semestre de 2018. Lineamientos teóricos de la práctica educativa para los proyectos curriculares UPN. Práctica pedagógica, innovación y cambio 2001. Estado del arte de la... Son muchos textos. Pues en este no encuentro aún mis apuntes, entonces de pronto, ¿será que está en este otro? A ver. Ah, no, estos son mis apuntes de Argentina. Ya se cargó. Ah, ya llegó. A ver. Solo debes aceptar personas de confianza. ¿Eres de confianza? A ver. Ah, no abre. A ver. A ver. Ah, sí, es ese. Ese es el 97. Y yo después vi una empresa de magisterio que tenía más o menos la misma introducción, pero otras cositas que habían hecho, creo que fue en una reunión del 2000, es que no me acuerdo, y como lo tuve en mis manos, pero no lo revisé más de una vez, no lo tengo muy claro en mi cabeza. Bueno, en el 97, porque aquí aparece, a ver si sí aparece o no aparece, sí. Ah, no, está. Magdalena Holguín, Miriam Jimeno, Jorge Holanda Melo. Tanas Mocus, imagínate, están Tanas Mocus, ¿cómo será de viejo esto? Jorge Arias de Grey. Profesores. Ah, sí está, sí ves, estuvo a cargo de María Elena Ronderos. Y María Teresa Mantilla con la colaboración de Diana Espina, Paula Ungar, que es hija también de María Elena Ronderos. Sí, desde el 97. Este documento del Ministerio de Educación. Y había uno, pero lo que no sé, porque no lo tengo en mis manos y no tengo no tomé apuntes de ese libro, es el que sacó Magisterio después, que no sé de qué año será. Ese debe, voy a buscarlo, porque se tiene que, no mentiras, no se llame, no sé. Yo tenía unos apuntes, pero ¿dónde estarán? Acuerdo, solicitar contenidos. Bueno, lo que vemos es que ese es un tema al que nos toca dedicarle tiempo en serio. Secretaría de Educación, enseñanza de la lectura y escritura. Yo tenía unos apuntes, pero ¿cuáles? Ah, ya sé, tonta. Están en otro cuaderno, espera. A ver. Pero bueno, entonces la cuestión es que yo vuelvo a las técnicas, los materiales y la historia de los materiales que nos estaba contando Stephanie. Ajá. Y
Y es que, aprovechando que las orientaciones y los lineamientos son evidentemente ambiguos y amplios, y al final dicen como, ve a ver, haga lo que quiera. Sí, porque a mí me pasó con una asesora que contrataron en el colegio, y yo le decía, pero es que no entiendo, o sea, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí según ustedes? Profe, eso como quiera. Y yo, wow, pues, sí, bueno. Entonces, dentro de esa amplitud y esa ambigüedad casi, Sí. pues podríamos, o sea, se podrían ubicar unos contenidos específicos hablando de técnicas, materiales y contextos, de acuerdo a cada grado, ¿no? No sé. Sí. Ah, bonito, sí. Sí. Pero, bueno. ¿Cada grado incluyendo primaria? Y entonces ahí habría que mirar el material didáctico va dirigido a qué cursos. Sí, porque, digamos, bueno, digamos, en principio, yo hace ya rato veo que más o menos con los niños pequeños, el trabajo principal se hace es en el desarrollo de su motricidad, entonces le pone a hacer un montón de collage y de cositas y de pegar y de recortar y de volver a pegar, que son experiencias que igual el niño necesita, y en ese sentido el problema ahí estaría enfocado a los materiales que se les pusiera a trabajar a los niños para que existiera una sensibilización a los temas ya cuando estén más grandes. Aunque igual, bueno, nos tocaría. Acabo de encontrar algo de lo que estaba revisando. Lo que tengo acá es del Plan Nacional Decenal de Educación. Los planes, estos existieron en el primer plan de 1996 al 2005 y el segundo del 2006 al 2016. A mí me tocó leerme ese documento, tengo un resumen del asunto, pero lo que yo encontré era que sí daba como unos parámetros, pero en el tema de artes es haz lo que quieras, como en todos los documentos de artes. En el 2016 dice página 46, los fines del plan decenal. Todas las instituciones educativas habrán incluido en sus PEI estrategias y metodologías claras e intencionadas para desarrollar la dimensión estética. Eso era todo lo que decía. Pues tengo los apuntes en las páginas en donde señalaban la estética y la educación artística. Entonces, página 47, página 50, página 54, página 55 y página 59. Y se acaba. Y entonces dice, algo interesante de ese Plan Nacional Plan Nacional Decenal de Educación es que dice, en su página 50, se tiene el desarrollo humano como eje fundamental de los procesos educativos, lo que ha permitido potenciar las dimensiones del ser, la autonomía, sus competencias, valoración del arte y la cultura, y la satisfacción de las necesidades básicas en el marco de una convivencia pacífica, el reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y ambiental. O sea, se supone que en el plan decenal del 2016 ya se decía, de hecho se autodenomina como Pacto Social por el Derecho a la Educación. Pero al día de hoy... Eso sonó muy Duque. Sí, es cierto que sí, es totalmente Duque. Mira, dice página 54. Es preciso diseñar un plan de arte que garantice el desarrollo creativo y emocional de los niños, niñas y jóvenes. Lograr la integración del arte como una herramienta para la educación. En la página 55 dice,
producir los lineamientos curriculares, pedagógicos y didácticos que permitan fomentar procesos para una educación intercultural. Suena bonito, ¿no? Sí, señora. Y han pasado, ¿cuántos años? 2016. Han pasado 5 años y aún no hemos visto un solo documento en donde se desarrolle esto que dice ahí. Página 55, desarrollo de ambientes de aprendizaje adecuados para las aplicaciones del arte, las humanidades, las lenguas, la ciencia, la técnica, la tecnología y los deportes. Estaba en el plan decenal. En la página 55 igual habla de una cátedra etnoeducativa. ¿Tú has escuchado? ¿En los colegios? ¿En las universidades? ¿Tuviste cátedra etnoeducativa? ¿Qué año te graduaste? En el 2015. No, entonces no, porque el plan decenal es del 2016, no alcanzaste a tener la cátedra educativa que fabricó el plan decenal. ¿Pero has escuchado recientemente? No, porque yo sé que los únicos que tienen cátedra educativa es la Universidad del Cauca. Hasta el día de hoy no conozco más universidades que la tengan. ¿Angélica? No, estoy pensando. No, tal vez me pareció, pero no. ¿Qué? Haber escuchado esa palabra de cátedra etnoeducativa, pero probablemente solo me parece. ¿Dónde? No, sí, o sea, como cuando la mencionó. Sí. Bueno, dice, elaborar estudios sobre la forma como se utiliza el arte en la educación para poder elaborar mecanismos que optimicen su uso en el desarrollo de la creatividad y el desarrollo emocional. Página 59. Es preciso capacitar a los docentes en la utilización del arte como herramienta de enriquecimiento de su labor pedagógica en todas las áreas. Y entonces, efectivamente, en el plan decenal, en todas las páginas que hablan de arte, hablan del arte como herramienta, o sea, en ningún momento como campo de conocimiento y mucho menos como lugar en donde existen unos bienes culturales que hay que fomentar o cuidar. Entonces, ese es parte del problema que se tiene. No, es que se supone que el plan decenal es para todas las niveles. Se supone que en los propósitos estaba, en los propósitos del Plan Nacional Decenal de Educación estaba lograr equidad y permanencia, lograr transformación de la realidad social para el logro de la paz, para la superación de la pobreza, para reconstrucción del tejido social, para el fomento de valores, para la formación de ciudadanos autónomos. Tercero, disponibilidad, acceso, permanencia y calidad. Cuarto, asignación, inversión y gestión de los recursos. Quinto, promover la cultura, la investigación, la innovación, el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la técnica. Impulsar la articulación curricular, reconocimiento social de la acción de los maestros. Vaya. Concertación con etnias. Aquí dice concertación con etnias. Pero bueno, ahí está el fundamento es decir, bueno, ¿dónde está esto? Diseñar propuestas pedagógicas para las comunidades víctimas del conflicto armado, ya aparecía ahí. Garantizar a todos el respeto de su condición, etnia, sexo, raza, y teniendo en cuenta la Constitución del 91, hacer de la educación política, de la educación política de Estado. Ese fue mi resumen de haber leído el Plan Nacional Decenal de Educación, más otros par de apuntes. Se supone que el Plan Decenal del 2016 era referente obligatorio de planeación para gobiernos e instituciones, era instrumento de movilización social en torno a la defensa de la educación en tanto función social, derecho fundamental de la persona y servicio público, pacto social en la medida en que su formulación y ejecución comprometa a todos los agentes responsables de la educación representados en el Estado, la sociedad y la familia. Eso es parte de lo que encontré buscando lo otro. Bueno, entonces, redondeando las ideas sueltas. Entonces, tenemos que, por un lado, existen unos lineamientos curriculares que nos dicen hagan lo que se les da la gana y entonces vamos a hacer lo que se nos da la gana. Sí. Esa es la ventaja. Sí. La ventaja.
pues y justamente afortunadamente se nos da la gana mirar cómo lograr que las leyes, hacer que las leyes se cumplan. Lograr que la constitución política se cumpla y que haciendo lo que se debe hacer. Pues sí hay un dicho que dice que el sabio hará por su propia voluntad lo que la ley le indica y los tontos lo harán por la fuerza. Sí. Bueno, entonces, nos toca, Angélica. Sí, aquí estoy. Es que a veces parecía que se cortara, que no se escucha absolutamente nada. Bueno, entonces, podemos, siendo las 6:58. De pronto, ahí. ¿Es otra hora en Bucaramanga? No, Estefanía, aquí solo tenemos 1 horita en este país. Bueno. Es la misma. Ella creía que tú llegabas tarde porque en Bucaramanga todavía no eran las 5:30. Pero nosotras llegamos tarde hoy. Llegamos temprano, pero pues cuando verifiqué que no teníamos sonido nos tocó salirnos. Bueno, entonces, nos tocaría... pues hagamos ese ejercicio. Hagamos cada una para dentro de la próxima reunión, que sería en un mes, otra vez. Porque la que tenemos el 24 de agosto es con invitados y es una mirada a la historia del origen de la escuela pública, de la educación estética y de la educación artística. Sí. Entonces, podríamos plantearnos de pronto continuar la revisión con lo que nos corresponde desde la página de Artesanías de Colombia y empezar cada una como a bocetar un modelo pedagógico de cómo podría explicarse, cómo podría crearse una visualización de los elementos que habría que explicarle a los jóvenes en el aula con relación a la educación artística, pluriética y multicultural. Mayra, ¿puedes repetir, por favor, cómo podríamos? Sí, sería interesante. Organizar, bueno, tú sabes lo que significa la palabra visualizar, ¿cierto? Sí. Una propuesta y unas ideas así de... Digamos, empezar a construir un modelo pedagógico que nos permitiera llevar al aula el tema de la educación artística, pluriética y multicultural, desde los diferentes temas que nosotras, digamos, pues ahí nos toca pues seguir igual seguir mirando el material que nos repartimos cada una. Yo seguiría mirando el Sendar, ustedes seguirían mirando sus links, Steph, las revistas, y tú, ¿qué es lo que tienes? Monografías. Seguir como mirando, abriendo archivos así un poco al azar y detonando posibles temas que puedan ser importantes para la estructuración de los lineamientos curriculares de una educación artística, pluriética y multicultural, ¿sí? Sería esa como la tarea, yo creo, y pues igual lo sugiero para todas, porque creo que, no sé si a ti te pasa lo mismo que a mí, y no sé si a Steph, como no le he preguntado, a mí me pasa que, como no lo he agendado, me acuerdo de las tareas que tengo 1 o 2 días antes de reunirnos. Entonces, me va a tocar como agendar sesiones de estudio para ser un poco más juiciosa, digamos, porque pues lo que he estado haciendo es dedicando, no sé, toda una tarde o todo un día a los temas cuando me acuerdo, y de pronto sea más alimenticio y más fácil programarnos
pues igual cada una por su cuenta, pero programarnos en nuestro calendario unas pequeñas sesiones de estudio de los temas. Sí, porque yo, digamos, más o menos como cuando se acerca la fecha, digo, miércoles, Dios mío, señor, no he hecho nada. Y empiezo a angustiarme y empiezo a trabajar como burro y después otra vez me relajo y otra vez. Y pues entonces yo creo que ese ritmo tampoco nos sirve para digerirlos. Bueno, no sé cómo es tu caso, de pronto tú eres mucho más juiciosa, mucho más ordenada, no estoy hablando por mí. Entonces, entonces, evidentemente ustedes son mucho más juiciosas, llevan mucho más pausada la revisión. Sí. Entonces, pero yo creo que si nos, como la próxima mesa de trabajo entre las tres es en un mes, sí nos tocaría como ser un poco más meticulosas en la revisión. O sea, esta tarea que tenemos ahora es como fundamental para el proyecto. O sea, de aquí o fracasamos o llegamos a buen puerto. Entonces nos tocaría así como ponernos, digamos, la tarea de hacer unos bocetos para que de esos bocetos que hagamos surja uno más o menos definitivo del grupo. Creo que sí requiere como un manejo cuidadoso de lo que hagamos, porque o lo hacemos bien o nos descalabramos, y no solo nos descalabramos nosotras, sino todos los que vean el modelo basado, los que entren en contacto con el proyecto. Entonces la responsabilidad es como grande y en esa medida debemos trabajar con mucho cuidado esta parte que vamos a empezar del modelo pedagógico. No sé qué opinan ustedes. Sí, me parece pues buena idea que cada una lo piense desde el tema. Sí, es que lo interesante es que cada una va a poner algo, seguramente va a poner el acento en algo que la otra no piensa o no ha visto. Sí, claro. Y pues claro, como además también estamos viendo documentos distintos, sí, estamos encontrando también cosas distintas. Que alimentan. Que hacen parte de la estructura. Entonces, esos borradores que hagamos individuales, pues van a ser determinantes para el final. Y da un poco de susto, ahora que lo pienso. Pero bueno, yo pienso como que yo me emociono muy fácil, y ya tengo emoción. Digamos que el proceso, que yo me emociono muy fácil y ya tengo emoción de todo el proceso. Pero y cuando Mayra dijo, bueno, nos descalabramos, pero si nos descalabramos en el primer intento, nos podemos suturar. Levantar. Nos sobamos y nos levantamos. Nos descalabramos juntas. Tan linda. Lo que no es tan duro. Bueno, entonces sería dedicar este mes que arranca hoy y terminaría en la mesa de trabajo de septiembre 7 en la creación de un modelo pedagógico, teniendo en cuenta, pues por un lado experiencias, por un lado preguntas, que tú a veces, Angélica, dices que, pero yo solo tengo preguntas. Pues es que justamente esa es la labor del investigador, tener muchas preguntas, porque sin las preguntas no surge la necesidad de buscar información de calidad, y sin la información de calidad pues no se llega a ningún resultado. Entonces es parte del proceso. De hecho, normalmente el problema de las investigaciones es que uno entra con una pregunta y sale con 50, pero justamente un buen investigador sale con 50 o el doble de esas, y un mal investigador termina solo respondiendo la pregunta y sin tener muchas más preguntas. Entonces, y bueno, afortunadamente lo bueno es que estamos gestionando la segunda parte desde ya. Entonces, todas las preguntas que surgen, pues tendremos tiempo también de retomarlas lentamente. Entonces, yo sugiero que entonces en este mes, pues como que agendemos, no sé, la tarde, la noche, el día, el ratico que mejor nos vaya, no sé, 1 o 2 horas de pensar el tema y revisar, porque creo que sí es importante en la maduración de ideas ese rumiar lento de la información,
Entonces sí propongo que pues entre todas, pues cada una en el horario que mejor le conviene y que mejor le va, agendar 2 horas semanales a pensar el modelo pedagógico y revisando documentos y pues no sé, echando globos y pues rayando hojas para no dejar escapar ninguna pregunta y ninguna propuesta. ¿Qué opinan ustedes? Sí, estoy de acuerdo. Sí. Ustedes saben que la gestación de un pollito se demora 21 días, ¿cierto? No, no sabía. Y curiosamente lo que se ha analizado, los rusos descubrieron que la maduración de un concepto también tarda 21 días. ¿Así? Sí, entonces por eso es importante el ejercicio que les estoy planteando, porque así en 4 semanas sí vamos a tener más maduras algunos asuntos. De pronto voy a ponerme como tarea personal compartirles definiciones de modelo pedagógico que puedan, o no solo las definiciones, sino también algunos elementos de reflexión de qué es un modelo pedagógico para pues calentar un poco el ambiente en torno a eso y que empecemos a soñar con ese modelo que puede hacer posible, que pueda hacer realidad la educación artística pluriétnica y multicultural, tanto en Colombia como en otros países, porque además, pues, no sé si ya lo sabes, Angélica, pero yo tengo parte de mis ambiciones transformar los currículos de los 19 países de habla hispana. No sé si lo sabías. Wow, no lo sabía. Entonces tengo la aspiración de que el modelo pedagógico que nosotros saquemos para el país, para Colombia, pueda servir para otros países. Entonces, con mayor razón necesito que hagan esa digestión lenta semana a semana de lo que vayan a proponer. Ok. ¿Listos? Bueno, son las 7:09, nos quedarían de reunión 21 minutos. Entonces, yo propongo que hagamos un pequeño resumen o repaso de lo que se alcanzó a hablar. Entonces, básicamente arrancamos con Steph señalando lo que había encontrado en su cartilla, en la cartilla que nos había señalado de Artesanías de Colombia, que se titula Biocomercio y sostenibilidad, análisis en torno a las materias primas de las artesanías en Colombia. En donde efectivamente, entre otras cosas, pues nos cuenta que en el año 2018 se produce la clasificación por productos teniendo en cuenta su origen. Ay, tengo estornudo. Ay, perdón. Entonces, la clasificación de productos teniendo en cuenta su material de origen vegetal, en el cual señala que hay 114 especies de plantas clasificadas, utilizadas para los productos de los artesanos. En los productos. Hay productos de origen animal, productos de origen mineral y productos de origen industrial, entre los que se encuentran también las telas, sí, producidas a nivel, pues con máquinas. Pues está desglosado en el artículo, pero no me acuerdo bien. Bueno, eso como a grandes rasgos. En la categoría monografías, Angélica nos señala que existe una clasificación, creo que me falta una, dice cartillas, manuales, otros documentos, ¿y falta alguna? Sí, Angélica. Cartillas, manuales, otros documentos, revistas. ¿Revistas? Formulación de proyectos y planes de manejo. Revistas, formulación de proyectos. Formulación de proyectos y planes de manejo. De proyectos. Planes de manejo. Se me perdió el espejo. ¿Será que lo dejé en la cama? Ahora que busque los cuadernos. Bueno, planes de manejo. Hicimos una revisión al diseño
del Workus de la Bauhaus. Bauhaus, en donde se contempla el estudio. Ahí en el centro está la finalidad, la obra de arte total, que busca unir arquitectura e ingeniería para el desarrollo de objetos que mejoren la calidad de vida de las personas. Se contempla los materiales. Igual en el acta voy a adjuntar el esquemita. Contempla también 4 tipos de teorías. 4 tipos, bueno, el esquema sencillamente se explicó el esquema. De ahí, ¿qué pasó? De ahí, Angélica nos habló del libro de estrategias de movimiento, de mejoramiento de componentes curriculares artística, los 3 editores, año 2017, de la ciudad de Cali. Nos señalaba que en ese texto aparecen 4 momentos de los procesos de enseñanza-aprendizaje en profesores, que contemplan el entender, el comprender, el aprender, el emprender. El entender tiene que ver con generar ambientes de aprendizaje. El comprender con recordar, interpretar y explicar, buscando conceptualizar y contextualizar. El aprender, el saber hacer o saber convivir, para buscar aplicar y analizar. Y el emprender busca desarrollar las habilidades de pensamiento, evaluar y crear mediante la investigación de proyectos. De ahí hicimos unas revisiones recorderis sobre los lineamientos curriculares que existen, que nos queda la duda de revisar cuáles otros, pues si existen otros, además del que ya, el famoso que fue coordinado por María Elena Ronderos, quien es la coordinadora de la Fundación Entre las Artes, actual colectivo Entre las Artes, que dejó hace 2 años, dejó de ser asociación sin ánimo de lucro y pasó a estar conformado por 22 profesionales que se reúnen de vez en cuando para analizar temas de la educación artística. El mes pasado hablamos con María Elena Ronderos y nos contó por qué tuvo que disolver la fundación que había llegado a durar. Tenía, no me acuerdo cuántos años, 15 años alcanzó a durar. Bueno, ellos básicamente planteaban actividades como de, digámoslo así, de actualización, pero también de experiencia y de compartir en torno, bueno, y de hecho ellos se llaman Entre las Artes porque nunca se han planteado el trabajar desde un arte en particular, sino siempre trabajan como fusionando todas las artes, lo cual desde mi punto de vista es un poco caótico, pero creo que a ellos les funciona porque se divierten un montón y pues creo que producen conocimiento útil para sus prácticas docentes. Entonces, de ahí pasamos a hacer una revisión, una lectura de los apuntes que tengo de plan. Wow, magisterio. ¿Lo encontraste? Este libro que está aquí, les acabo de mandar un enlace, pero este dice edición 2015. No, sí. Fecha de edición 20 de octubre de 2015. Sí, este fue. Sí, 2015. Yo lo tuve en mis manos en ese año. Pero, ¿y se puede descargar, no? No. 29. Pero este debe ser el que yo tengo. ¿En tu casa? No, es que lo tengo en Bogotá. Voy a pedir si me lo pueden ¿Y dónde traer. queda tu casa aquí en Bogotá? En San Vicente. ¿Y eso qué es? Cerca al Tunal. ¿Tunal? ¿Y si nosotros vamos por él?
Pues que tengo que pedir a alguien que me lo busque, porque no sé dónde estará. En tu caja, que me imagino está llena de miles No, pero es que ahora último que fui, no recuerdo haberlo visto. Bueno, voy a preguntar y cualquier cosa yo les comento si lo tengo por ahí. Yo lo que recuerdo es que cuando lo miré, pues sí tenía algunas actualizaciones, pero no era significativamente distinta al documento anterior. Bueno, creo que ya estaría dada como la tarea para... Yo creo que de todas formas nos toca plantearnos trabajar lo del modelo pedagógico por lo menos hasta octubre. O sea, dedicar por lo menos 2 meses, dado, pues, dada la importante digestión que tenemos que hacer de los documentos que estamos encontrando en los links de Artesanías de Colombia y las revisiones que debemos hacer a ese modelo que se proponga, que desde ya pues yo creo que lo que podemos poner justamente en el centro, así como los de la Bauhaus colocaron en el centro la obra de arte total y la fusión entre ingeniería y arquitectura, nosotras podríamos poner en el centro de ese modelo educación artística, pluriétnica y multicultural, pero fusionando todos los sistemas de arte que existen al día de hoy, para poder tener al mismo nivel todas las artes y oficios, sin importar de qué cultura sean ni de qué grupo étnico sean, tenerlas en el mismo nivel de importancia. Sí. Sí, porque hay, por ejemplo, algo que estábamos hablando con Steph antes de entrar a la reunión era que a uno le enseñan, ay, sí, que el David de Miguel Ángel y wow, la gran obra, pero no le hacen a uno pues como la reflexión ni la contextualización acerca de que pues sí, lo que pasa es que el mármol blanco se produce en la zona de Carrara y pues el mármol blanco es el material abundante en la región y por eso pues que existan personas que lo sepan trabajar era importante, y cómo hacer un paralelo con que efectivamente no sé, que hay palma y la palma da origen a determinados productos que también son importantes para la región, son importantes en aspectos económicos, sociales, culturales, como que poder generar una mirada, o sea, poderle construir a los niños, jóvenes y adultos una mirada en donde lo que hizo Occidente está a la misma altura, al mismo nivel de importancia que puede tener un grupo, lo que ya hace un grupo étnico existente o desaparecido. Yo creo que es parte de los propósitos que debemos lograr en ese modelo pedagógico, poderlos recalcar como o poder, sí, digamos, por un lado, nosotras mismas como hacer esa interiorización, porque pues por ejemplo, yo no sé, Angélica, pero en mi caso a mí me taladraron con la importancia de Occidente desde hace por lo menos 40 años, y que en Occidente era importante y era lo máximo y era y y uno crece con esa, como con cierta desprecio por lo que se produce acá y siempre va a ponerlo debajo de. Entonces, como que el solo hecho de poder hablar
de esas, digamos, de los bienes culturales que producen grupos étnicos y culturas por igual, independientemente que sea occidental, o que sea judía, que sea pueblo rum, que sea raizal, que sea, no sé, los amurúa, lo que sea. Ya eso yo creo es fundamental para algo distinto para la nación colombiana. Yo creo que ahí ya hay un germen de algo positivo, de unos valores, y creo que eso es parte de lo que hay que poner en el centro de nuestro modelo pedagógico, como cómo lograr mirar la educación artística, o más bien los bienes culturales de la educación artística, pluriétnica y multicultural, desde sus valores más arraigados, más profundos y de mayor importancia para el ser humano. Yo creo que si nosotras lográramos eso, ¡wow! Lograremos transformar la historia del planeta entero. Pero bueno, pero eso, wow, eso no está, digamos que desde, es decir, no, o sea, no estoy diciendo que sea fácil, obvio, ¿no? No, pero pues porque es que está el plan de trabajo que tengo es del 2016 al 2036. Yo sé que no es fácil. Pero, por ejemplo, yo siento que los niños están muy abiertos. Sí. Es decir, en la medida en que uno les presenta como o les hace entender esa importancia, así sea desde un solo comentario, así sea desde una sola obra, ellos quedan como, ay, eso también lo hacen. Entonces, como ellos no tienen esa predisposición a pensar de que lo occidente es lo más, o sea, reciben eso como con tanta... Sí, por eso te decía que el principal enemigo está dentro de nosotros mismos, porque nosotras sí crecimos, o por lo menos, bueno, yo en mi caso, no sé, desde mi casa, mi mamá, con una mirada muy despectiva a lo inmediato, o sea, a lo que era cercano, a lo que estaba acá, a lo que no era occidental. Mi mamá hablaba muy mal de los campesinos, hablaba pues pésimo de los indígenas, ¿sí me entiendes? Como digamos, lo que yo creo que sería como el logro importante de nuestra labor es que no se note para nada que eso hizo parte de nuestra historia. Así como que cierta mirada, digámoslo así, despreciativa hacia lo colombiano, hacia lo que hacían los indígenas, a lo que estaba aquí cercano, no vaya a quedar de ninguna manera manifestado. Es como justamente porque los niños están abiertos y los niños realmente lo que hacen. La vez pasada alguien puso un post que decía que no hay que enseñarles a los niños a ser discriminadores, no sé qué. Y yo les decía en el post, no, es que los niños no aprenden a discriminar, ni a ser racistas, ni nada. Los niños aprenden a comportarse como se comportan los adultos, punto. O sea, no hay más allá. Entonces, lo que nos toca es justamente lograr que el comportamiento que se tenga hacia los bienes culturales de los grupos étnicos y de las otras culturas que no son occidente sea igual de sensible y de respetuoso y de importante como lo ha sido durante siglos el discurso occidental y el mismo entusiasmo, sí, digamos, porque aunque bueno, eso es lo más difícil justamente porque conocemos poco, o por lo menos sí, o sea, por más que yo he intentado, no sé, acercarme a la cestería, he intentado acercarme, y pues yo todos los temas de cerámica los reviso desde todos los puntos de vista, qué es la cerámica cubeo, igual el problema principal es la ignorancia con la que nos enfrentamos frente a esos temas, porque efectivamente como Occidente tuvo tanta importancia, ha tenido tanta importancia, la consecuencia es que somos ignorantes enormemente frente a lo que no es occidental. Entonces, ese es como el principal trabajo que tenemos que hacer, como lograr o salir de la ignorancia plenamente, que igual nos va a tomar un poco de años,
pero lo que mejor podemos hacer es lograr que no se note tanto la ignorancia que tenemos para que los lineamientos salgan lo mejor posible. ¿Qué dices? Que disimulemos. Sí, que no se nos note, que no se nos note, o que se note lo menos posible. Bueno, entonces, faltando 2 minutos para las 7:30, o sea, siendo las 7:28. No sé, ¿qué nos falta por el día de hoy, por la sesión de hoy? ¿Alguna pregunta, aporte, Steph? ¿Alguna pregunta, aporte, inquietud? No. ¿No? No. Angélica. Ahora, la digestión. No, es pregunta, pero es que dentro de 8 días nos encontramos, es decir, lo que estamos planteando, dentro de 8 días, dentro de 15 días, dentro de un mes nos volvemos a encontrar, que es el 7. Sí, las 3 solas. Para mirar eso, y entonces en el encuentro intermedio debo traer algo listo. No, invita a personas. Yo lo que voy a hacer es hacer unas diapositivas, yo creo que unas 5 o 6 sobre los temas para dar como unas puntadas para iniciar la tertulia, porque básicamente es tertulia libre, entre comillas, que pues igual son tertulias que nos ayudan a seguir pensando los temas, pero también desde la voz de otros o desde pararnos en otro tema por un momento. Entonces, ese tema que se plantea para esa mesa de trabajo del 24 de agosto, yo programé de 5 a 5:30 el lanzamiento de los libros, de la serie de los libros, para contar un poco el origen de la serie de los libros de educación artística que se están publicando en la página de Agua. Y después viene la mesa de trabajo, que es tertulia abierta sobre la historia. Es que a mí me parecía importante plantear ese tema porque la historia de las escuelas públicas es finalmente el lugar y el contexto en el que nace la educación artística como derecho fundamental, y por eso me parece importante pues empezar socializando lo que yo he encontrado en mis investigaciones del año 2017 y anteriores con relación a esos temas, para poder pensar desde la escuela pública el tema de la educación artística como derecho fundamental, pero pues desde elementos de la historia de esos temas. Entonces, por eso lo incluí ahí. Y de pronto también coloco algo sobre modelos pedagógicos, cuáles eran los primeros modelos pedagógicos que se impartieron en el año 1905 en España, para la enseñanza de lo que en ese momento se llamaba educación estética. Y Colombia después se convierte en educación artística, y qué planteaba. Entonces, voy a hacer una diapositiva sobre eso, como siendo pues digamos, básicamente en el fondo vamos a hablar de modelos pedagógicos, pero es como el origen de los modelos pedagógicos que hoy en día tenemos, pero por qué se llaman así, cómo se llaman, o sea, quién los creó, qué buscaba, y esas cosas que me parece pues importante socializar esa información, y que nos retroalimenta para nuestro tema del modelo pedagógico. ¿Sí? Ok, listos. Entonces, siendo las 7:33 p.m., damos por terminada la mesa de trabajo del día de hoy.